Seguimos con la historia de la Megilat Esther. Entonces, habíamos contado la última vez que el rey Ahasverosh llegó a la ciudad de Shushan. Entonces él, porque cuando que había pasado toda la capital, decidió hacer un super banquete, primero para el ejército de él, también para los ministros de todos los pueblos, y después él decidió hacer un banquete durante 7 días a la gente que estaba en la ciudad de Shushan. Y nos empieza a contar la Megilat Esther detalles sobre ese gran acontecimiento. Y entonces nos cuenta de que hizo el banquete, nos cuenta la Megilat Esther 3 lugares. Nos dice en el patio del jardín de la casa del rey. Entonces explica primero que dónde vino el momento geográfico, el lugar geográfico del lugar. Había la casa del rey. Acá había como un jardín muy grande. En ese jardín había una casa que el rey se sentaba ahí. Afuera de la casa había todo un patio y más lejos estaba todavía todo un jardín más grande todavía. Entonces los hizo digamos, en el jardín, en el patio de esa casita que estaba ahí. Entonces, ¿dónde lo hizo? ¿En uno o en el otro? En el otro. Acá me trae una discusión, donde creo que es lo que pasó acá. Una opinión dice de que los que eran más importantes los puso, los que eran menos importantes los ponían en el jardín más lejos. El más importante en el patio y lo más importante en la casa del rey. Otra opinión dice que no, al principio estaban en el patio más lejos, pero en el jardín no entraban, se pusieron más para adelante en el patio y más para adelante se puso en la casa del rey. Ahora, ¿qué es lo que nos viene a contar acá la Megilat Esther contándoles dónde hizo, cuál es la importancia del lugar donde hizo? En realidad hay una importancia, vamos a ver enseguida que tiene con el milagro, pero de repente cada Gaón Vina empieza a explicarnos cosas cabalísticas, nos empieza a explicar Gaón Vina y el tema es así, que hay 3 lugares, dice, hay lo que se llama el mundo más elevado, donde están las almas más altas, que llamamos más altas, las almas, está escrito, por ejemplo, que la visión Barujá en el Tratado de Shabbat dice, yo soy de los Bnei Ilaim, de los Bnei Aliyah. Bnei Aliyah son los que están subidos, los elevados, y yo y mi hijo somos, y no sé qué, habla un montón de quiénes son los Bnei Aliyah. Entonces es un lugar donde está Hashem con las Neshamot de la gente más alto. Hay otro lugar más abajo, dice que se llama el mundo de las Neshamot, que ahí Hashem entra a disfrutar de estar con las Neshamot de los Tzadikim, no sé quién hay otros niveles, y hay este mundo acá abajo, que las almas que no pueden subir, entonces es el lugar de los Reshaim. Así explica el Gaón de Vilna acá, y no se entiende por qué el Gaón de Vilna decide de explicar esos temas muy interesantes. Si hay otro lugar, el Gaón de Vilna habla sobre eso, también en varios lugares sobre esos 3 tipos de mundos que hay. Pero ¿por qué Gaón de Vilna decide explicar acá qué tiene que ver con el banquete que hizo el rey Ahasverosh? Explica el Maral de Praga. Y se lo vi en una agara medio cabalística que empecé a leer de el Netivot Mishpat, se llama, el Rabbi Jacob de Lisa. Él dice que la intención de Ahasverosh, además de todo lo que nosotros cuentan de una manera así digamos, superficial, él quería hacer en la Torre de Babel, si nos cuenta en la Torre de Babel que quisiera hacer la Torre de Babel, toda la gente que sea una cosa muy alta para que no se caiga el cielo, entonces uno piensa, bueno, estos pibes que son infantiles, eran de la prehistoria, ¿qué pensaban que iba a ser una torre hasta el cielo? Aquí está el libro de Kabbalah que los tiene un super plan de hacer cosas en las Sfirot, de hacer que una cosa se llama Sfirah que se llama Malchut, me explicas dentro que hay, pues yo tampoco sé lo que es, ¿sí? Me gusta decir generalmente, en Kabbalah el que sabe no habla. ¿Sí? Y el que habla no sabe. Y entonces la persona que habla, entonces no sabe, entonces es un estafador. ¿Sí? Porque va a hablar si no sabe, pues si no cobra plata, entonces son no son los más inteligentes que hay. Entonces yo cuento estas cosas chiquititas, yo no sé Kabbalah, ¿sí? Y entonces, pero ellos quieren hacer una cosa de hacer un daño muy grande en los mundos espirituales, que no puede ser influenciado de arriba, que las cosas se queden manejadas solamente de acá abajo. Entonces dice lo que quiere hacer todo ese gran banquete también que quería hacer, fue, él explica el ave con Denisa que él pasó la capital, quería que haya un lugar así como está Jerusalén, que es la capital de la Kedushá, quería hacer que ahí en Shushan sea la capital de la Tumá, de la fuerza de la impureza. Entonces cuando hizo todo un montón de cosas, hacían cosas paralelo al mundo venidero para ahí meter la fuerza de la impureza, porque cosas que hacemos acá abajo tienen influencia allá arriba. Entonces así fue el plan que tenía el rey
a Hashverosh. Entonces acá se entiende ahora un poco, porque acá donde viene de repente, cuando empieza hablando dónde puso acá, me empieza a hablar sobre los mundos espirituales, dónde está el alma, ¿sí? ¿Por qué? Porque es verdad que por un lado se vio una cosa siempre, pero también tiene un plan mucho más profundo. Entonces nos cuenta que en el lugar ese tenía, en el banquete ese puso utensilios de oro y todo tipo de utensilios y el vino del rey, ¿sí? No te daban un termidor ahí por 2 pesos con creo que la compraban, se daba un buen vino francés, a cada persona daban el vino que quería, de que cada una persona usaba una vez un utensilio y ya no lo usaba más, le daban un utensilio nuevo, todas cosas muy, muy, muy lujosas. Y te quito que la bebida dice que dat einones era como el dat. Dat, la explicación de dat es algo religioso. Entonces pregunta cuando viene, ¿qué decir que la bebida como el dat, como la religión? ¿Qué decir que la bebida es como la religión? Solamente acá me dice que como el dat el Torah, como la dat de la Torah, así es también. Entra el Jaime Najón, sale el sol, dice ve que Najón, entre el vino sale el secreto, Najón. Dice que cuando vino en Puri se emborrachaba hasta que se la esquía y daba secretos que nunca los podía, lo revelaba. Entonces, cuando te quito que la bebida era como el dat de la Torah, como si fuera como una cosa de la religión. ¿Qué tiene que ver la vida con cosas de religión, sí, de la Torá? Entonces explica que donde viene hasta aquí todo en Pirkei Avot, que ese es el camino de la Torá. Así es el camino de la Torá. La intención es que estudia la Torá tienen que estar dispuestos. Hay que dice que no dispuestos, sino que lo haga así porque se va a desconectar del cuerpo, se va a hacer más espiritual. Pero la explicación siempre es que la persona esté dispuesto a comer pan con sal, pat bemelas tojal, bemaim bemeshot ishte, y vas a tomar agua con una medida chiquitita, y a la tierra vas a dormir. Si vos vas a hacer así, te vas a esforzar en la Torá, te quito a Shreja, Betoblach, va a estar feliz y va a ser bien para vos. Feliz en este mundo, bien para vos en el mundo venidero. Dice que donde vine, fíjate que en el Pirkei Avot, cuando te habla sobre comer, dice comer pan con sal. No te dice cuánto comer, 1 kilo de pan, 300 gramos de pan, una pita, pan francés. No te dice cuánto comer. Te dice comer pan con sal, comer pan con sal. Pero cuando te habla de agua, dice, maim me una medida chiquitita de agua. Entonces dice, cuando viene a la casa, aprende que la bebida tiene que ser menor cantidad que la comida, porque el pecado te dice cuánta bebida tomar y no dice cuánta comida comer. Entonces quiere decir que la comida no está limitada y la bebida sí. Si te van a decir que yo tengo una super dieta nueva, usted antes de comer se tome 4 litros de agua, le decir, no señora, esa dieta está en contra de como dice la Torah para hacer. La Torah dice que hay que comer más de lo que uno va a tomar. Entonces, así también, la bebida que había en el banquete era comunidad que era menos que la comida. Entonces dice Gondomina, fíjate si tanto era lo que era la comida, era tanto que era la bebida, así que todo presente, imagínate cuánto era de la comida que había. Hay que ver que te escrito que la tierra que da y no obligan a la persona, porque así dijo el rey que hagan cada persona según sea la voluntad, que razón Ishmael, según con la voluntad de cada persona y persona, dice la Gemara, con la voluntad de Amán y de Mordejai. ¿Qué quiere decir que de Amán y de Mordejai había solamente 2 personas en el banquete? Entonces, una explicación de que había 2 personas en el banquete que tenían sus propios ideales. Si Amán era una persona que iba con su ideal y Mordejai tenía su ideal y todo el mundo, los otros van, uno van atrás del otro, no pensaban lo que hacían. Las 2 personas que tenían dat, si tenían voluntad propia, que no se dejaban llevar, era Amán y era Mordejai. La Gemara dice que este banquete que había en la ciudad hizo una discusión muy grande entre los jajamim de la ciudad de Shushan. ¿Por qué? ¿Por qué hacía el banquete? Contamos la otra vez que era el banquete que habían pasado 70 años de que ya vio que no se construye el templo. Entonces hizo todo un banquete sacando los utensilios del Beit HaMikdash y dijeron que todo el mundo que estaba en Shushan tiene que ir, que sí que la comunidad judía también recibió la invitación. Ahora, ¿qué van a hacer? Si van a ir al Beit HaMikdash, a la fiesta, como una fiesta que están festejando en contra de, está fijando que el templo no fue construido, que se van a quedar que Hashem los abandonó. ¿Cómo va a ser semejante y iba a ver a semejante fiesta? Por otro lado, tenía miedo que lo que le iba a hacer el rey, si no iban a ir. Entonces, la Gemara dice que le preguntaron a los alumnos de Rabbi Barujay por qué fue decretado exterminación para Amisar en esa generación que está escrito que Amán, el pueblo judío estaba disperso y había un día que iban a Hasbe Shalom a matarlo a todos.
Entonces él dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿por qué? Porque disfrutaron, le dijo a ellos le dijo a ellos a los alumnos, díganme ustedes, le dijo porque disfrutaron de la comida de ese malvado. Entonces le dijo la visión Bar Yochai, y entonces también la gente de Shushan, porque todo Israel. Entonces le dijeron, decinos vos. Entonces dijeron que cuando Amisrael salió al exilio, había hecho Nebuchadnezzar una estatua de él, entonces ellos se tuvieron que reverenciar, entonces por eso le dijeron los alumnos, pero acaso hay, alguien deja pasar, eso que hicieron, se reverenciaron delante de la estatua de Nebuchadnezzar, dijeron, ellos lo hicieron por fuera, ellos también lo hizo por fuera, por eso fue que los perdonó. Hasta acá lo que es la Gemara, la pregunta que preguntan está bien, pero cuando los alumnos le dijeron a la visión Bar Yochai que el motivo que hubo ese decreto tan grande fue por el banquete, no dijo la visión Bar Yochai, bueno, no hay que exagerar tampoco. ¿Por qué dijo que él estaba de acuerdo? Solamente que la pregunta que tenía era ¿por qué pasaba con todo Israel? Solamente la gente de Susán se entiende que era tan grave. Entonces, primero hay que saber que ese banquete había comida súper kasher con la firma del rabinato, del rabino no sé qué, de Susán, súper kasher la comida, ¿sí? Todo certificado, con mashguía de kasher en el lugar, todo kasher era, no había ninguna problema de comida no kasher. Entonces, ¿cuál fue el gran enojo de Hashem contra el pueblo judío, contra la gente de Susán que fue para ahí? Entonces, porque ellos disfrutaron de eso. Como la parábola que dice, cuando a la persona le van a decir, vos tenés un empleado, el empleado que hace, llega tarde a veces, ve después de trabajar, el tipo está viendo, está con el celular, todo el tiempo viendo con el celular, así mandando un mensajito, viendo una película, pues decir, bueno, que vos lo vas a reclamar, tipo, ¿qué estás haciendo? Vos tenés que trabajar, yo te estoy pidiendo para trabajar. Nadie lo va a echar al otro día que tipo es una cosa así, ¿verdad? Pero si el tipo, el jefe ve que el empleado ve a una persona comprar una tela y dice, no, que andate acá a la vuelta, ahí, andate con el pelado Cohen, él te vende tela a menor precio y mejor calidad, no venga a comprar acá. Si el dueño va a ver que un empleado hace una cosa así, no que decir, no, ten más cuidado, no sé qué, lo va a echar inmediatamente porque hacerte un gol en contra, ¿sí? Un tipo que, un jugador juega bien, juega mal, pero se hace un gol en contra a propósito, lo tiran de ahí. Así también el hecho que Israel fue y disfrutó de la comida de ese malvado, ¿sí? Fue y disfrutó de eso que están haciendo en contra, festejando que Israel estaban festejando que Israel se va a quedar en el exilio, entonces en eso fue la gran acusación en contra de Israel. Ok, entonces nos cuenta que hizo ese banquete y nos cuenta todos los detalles que había así en las piedras, en el piso había pues, todas cosas con piedras preciosas, cosas impresionantes. Dice que dónde vine, para qué te cuentan todas esas cosas, tanta abundancia que había, tanto lujo que había. Dice que dónde vine también para enseñarnos que está escrito que no se parece un minuto, un minuto de el placer, del olor del placer, el olor del placer como si fuera estar fuera de una panadería y sentir el olor de la media luna. Del un minuto de la mamá es más fuerte que todo el placer de todo el mundo. Explica el Mixtam Meliau que si vamos a poner, digamos, todo el placer que tuvo una persona en toda su vida en un minuto, dice, wow, muy bueno, ¿sí? Mucha alegría. Se pone de todo su país en un minuto, mucho más. Todo el mundo en un minuto, todo muchísimo más. Toda la generación, todo el mundo en un minuto, no alcanzamos lo que es el placer del olor de la mamá en el mundo venidero. Entonces, para mostrarnos eso, da un ejemplo de eso, de cuánto lujo que había, cuánta abundancia que había. Entonces nos cuenta la Megilat Esther cuánto todo lo que había así en la festividad de Ahasveros. Y según la explicación que dimos también de la Cruz de Lisa, que todo lo que quería hacer el rey Ahasveros era también de hacer una cosa, de hacer una fuerza de impureza, hacer como cosas parecidas que hay arriba, que abajo. También hizo tanta abundancia para hacer como si fuera impurificar a toda la brajá que hay allá arriba. Be'ezrat Hashem, vamos a contar el lunes domingo, sobre lo que pasó después con la reina Basti en el banquete que ella también hizo. Todo lo mejor.